Verdad o Fobias, un podcast de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en una entrega más de nuestro podcast Verdad o Fobias. Para el capítulo de hoy hemos traído a un invitado que se llama Antonio Villanueva. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Antonio es docente y también es experto en el audiovisual. Lo hemos traído especialmente por esto, ya que él cree en la integración social y en el cambio social a través del audiovisual. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces con el audiovisual? Porque es diferente a lo que hace todo el mundo. Bueno, el audiovisual acaba siendo una manera de divulgar las ideas que uno está intentando poner en práctica dentro del activismo social, llamémoslo así, ¿no? Entonces, desde un primer momento nos planteamos que podría ser interesante utilizar herramientas audiovisuales para divulgar algunas de las cosas que nosotros estábamos haciendo. Entonces nos empezamos a plantear hacer pequeñas piezas audiovisuales y llevarlas en aquella época en un DVD en el bolsillo y entregárselo, no sé, al político o quien sea, para que vieran esa realidad. Pero un día se nos ocurrió presentarlo a un premio y ganamos. Y de pronto nos encontramos que ganamos el premio RTV, el premio de la Radio Televisión Andaluza. Y dijimos, pues oye, es que estamos en el sitio, estamos contando historias de interés y las vemos desde dentro. Es decir, no somos gente que actuamos de una manera invasiva, como muchas veces ocurre en la televisión, donde están contando pues, lo obvio, el problema, la delincuencia, el perfil del barrio marginal, ¿no? Sino que contamos, sí, esa realidad que también existe, pero también por qué la gente ha llegado a esa situación, ¿no? Lo que estás hablando es de unos documentales que grabasteis en la barriada de Málaga, en Palma Palmilla, donde tenemos a mucho colectivo que está en situación de discriminación. Cuéntanos por qué crees que es importante que se visibilice esta discriminación de esta manera. Lo que intentamos mostrar es la vida, es decir, el hecho de que una persona viva en tal barrio o en tal otro no significa más que la coyuntura de que le ha tocado nacer allí, o que si vienen a vivir desde fuera, pues lo normal es que acaben viviendo en aquellos barrios que son más fáciles de alquilar porque la vivienda es más barata. Entonces, el hecho de que tú vivas allí o no es simplemente una circunstancia del destino. Lo que intentamos es simplemente mostrar ese otro lado, no necesariamente edulcorarlo, sino simple y llanamente vive mucha gente. Hay gente que hace cosas que no son decorosas, pero hay otra mucha gente que simplemente intenta sacar sus familias adelante y luchar por los suyos, ¿no? Mostrar esa realidad. ¿Qué reacción tiene el público? ¿Cómo acoge ese material que se crea? ¿Le causa morbo? ¿Tienen ganas de verlo? Bueno, hay una... ¿Les sorprende? Sí. Digamos que cada persona es un mundo. Sí es verdad que vivimos en unos medios de comunicación que cada vez están buscando más el espectáculo por encima de cualquier tipo de cosa. Y eso va a hacer que en el futuro y ya en el presente nos encontremos con que se va a ir buscando el morbo de manera natural, ¿no? Yo creo que ha habido momentos donde los barrios marginales estaban a la orden del día y de pronto te aparecían un montón de programas, es decir, pues porque llaman la atención, son morbosos, y porque al final hay que hacer contenidos y los contenidos muchas veces es más fácil quedarte en la epidermis, en la superficie, que indagar, porque para eso necesitas integrarte en el entorno, necesitas permanecer en él y conocer de manera profunda la situación. Cuando conoces de manera profunda cualquier situación, te das cuenta que las realidades son complejas. Entonces todo este tipo de gente que intenta buscar soluciones simples a realidades complejas acaban inevitablemente diciendo simplezas y demás. Entonces es posible que tengamos la percepción, muchos de nosotros, que escuchando esas simplezas pues resolvemos muchos problemas que son complejos. Sí, entiendo que el mensaje es, al final, para contar una realidad te tienes que integrar en ella, y al final, a través del audiovisual, de documentales, de películas, lo que se cuenta son muchas realidades y es difícil contar una realidad si no te has integrado en ella. El conocimiento profundo se adquiere con el tiempo, pero al final lo que importa realmente es la autenticidad. Es decir, hagas lo que hagas en la vida, uno tiene que ser auténtico, uno tiene que tener un mínimo de credibilidad, un mínimo de respeto por sí mismo. Sea en el audiovisual o en cualquier otra cosa, en el trabajo de una asociación. Es decir, si tú te crees lo que estás haciendo, tienes fe en que esa es una causa justa, evidentemente vas a mostrar
un perfil y una manera de entender el mundo que no sé si será la más provechosa para desarrollarse profesionalmente, es posible que no, pero que es la única, es la más justa, ¿no? Sí, es la única manera que yo tengo de entender el trabajo que hago, ¿no? ¿Qué mensaje le mandarías al típico chico o chica joven que sabe de audiovisual, que ha estudiado comunicación audiovisual y dice: yo quiero contar la realidad de Palmilla? Bueno, yo le diría fundamentalmente que cuente historias. Nosotros somos contadores de historias. Si lo cuentas con un mínimo de profesionalidad y un mínimo de intencionalidad de parecer auténtico, cualquier cosa que tú hagas en ese sentido es interesante. Si quieres contar la historia de gente que no está puesta en la luz, perfecto, porque de alguna manera vamos a ayudar a hacer un mundo más justo. Cualquier cosa que tú hagas, que tú pretendas contar una historia y transmitirla a los demás con autenticidad y con tu verdad, está bien hecho. Verás, si te acercas a esa realidad, a lo mejor todos nosotros nos vamos dando cuenta de que, bueno, no es más que dar pasos para finalmente conseguir algo, ¿no? Dar paso y contar varias realidades, no quedarnos en la misma que se cuenta siempre. La diversidad, es decir, hoy en día todos nosotros, es decir, hay una visión incluso de los propios hombres, es decir, tú no perteneces por el hecho de ser hombre a un determinado grupo u otro, es decir, todos pertenecemos a un montón de microgrupos en los cuales tenemos muchas cosas en común. Entonces habrá que empezar a plantearnos de que uno tiene mucho que ver con tu grupo, pero a lo mejor también tienes mucho que ver con un grupo de mujeres musulmanas, o tienes... ¿Por qué? Porque hay cosas en común. El sacar adelante a tus hijos, el luchar por tu futuro, el progresar económicamente, en eso somos parecidos o idénticos. Bueno, Antonio, pues te queríamos dar las gracias por haber venido, por tu trabajo, por tu labor. La verdad que es fundamental. Bueno, pues hemos acabado este episodio de nuestro podcast Verdad o Fobia, en el que nos ha quedado clara una cosa: la única forma de contar la realidad es contar todas las realidades que existen. Tenemos que dar la oportunidad de que todo el mundo pueda contar su historia, ya sean colectivos como inmigrantes, mujeres que están aún más discriminadas por tener pañuelo, y todos aquellos colectivos que conforman la realidad conjunta. Muchas gracias a todos por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir viendo contenido de este tipo, y os esperamos en el siguiente programa.